para hablarnos de esto, presento a Marcos Romero, que lo invito a subir. Le damos un aplauso. Y nos va a hablar de Smart Cities, inteligencia artificial para la ciudad del futuro. Este bloque lo auspicia MG. Marcos Romero es de Dahua Technologies. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Veo muchas caras nuevas, muchas caras otras no, conocidas. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Nosotros, dentro de Dahua Technology, no sé si lo conocen todos, voy a hacer una breve presentación. Es una empresa de tecnología de origen china. Inicialmente nosotros nacimos como una empresa de CCTV, una empresa de videocaptura, y actualmente somos una empresa de tecnología que trabaja desde servidores, autos eléctricos, con Leap Motors, socios como Stellantis, distribuidores, fabricantes de microchips, o sea, circuitos integrados, pero principalmente trabajamos desde la óptica que lo dijo el panel, desde el uso humano de la tecnología. Ese es nuestro foco, o sea, es como todos ustedes interactúan con la tecnología. Dahua, empresa de 16.000 empleados, la mitad dedicados a investigación y desarrollo, y hasta el año 2018 teníamos un modelo de negocio que era generación de productos. Nos concentrábamos 100% en todo lo que tenía que ver en adquisición de video captura, datos principalmente. En 2018 la empresa cambia su foco y quiere salir de esa empresa de videoseguridad y transformarse en una empresa de tecnología. Vuelca más del 70% de sus recursos, 100% a todo lo que es investigación de inteligencia artificial. De ahí nacen muchas cosas. La mayoría entiendo que conocen todo lo que tenga que ver con reconocimiento facial, todo lo que tenga que ver con cruces de línea, pero principalmente nos volcamos en Machine Vision y Machine Learning. De ahí salieron muchos productos en relación a todo lo que tenga que ver nuevamente con captura de información. Disminución de tiempo, aplicación, pero principalmente siempre estaba volcado al tema de videovigilancia. Queriendo salir de ese foco de negocio y permitiéndonos expandirnos, empezamos a volcar todo lo que tenía que ver con ciberseguridad. Empezamos a trabajar sobre colecta de datos, bases de datos, investigación, cómo se cruzan, fomento y principalmente de dónde viene ese dato. Bueno, el dato viene de cualquier lado. El dato viene de un sensor de presión, el dato viene de un video, el dato viene de un video en vivo, el dato viene de un celular, el dato viene de prender una luz. Y ahí empezamos ¿a qué? A empezar a acumular datos. Y ahí viene la parte de Big Data. Empezamos a medir autos, podemos medir la velocidad de un vehículo solamente con una cámara, 180 kilómetros por hora, poder leer la patente, marca, si usas cinturón, color, modelo, distancia entre ejes, y ahí empezamos a fomentar un montón de cosas que se conoce como metadata. Empezamos simplemente a visualizar y el siguiente paso fue la metadata. Empezamos a entender formas, empezamos a entender modelos y principalmente terminamos aquí. Inicialmente todo lo que tenía que ver con lo que era tratamiento de imágenes era muy básico. O sea, un cruce de píxel, no entendíamos bien, una cámara podía diferenciar un elefante de una mosca frente a una cámara y no. Pero luego con el tema de la utilización de inteligencia artificial empezamos a identificar formas, empezamos a identificar patrones, conducta, maneras en cómo se desenvuelven las cosas. Y ahí empezamos a entender cómo empezar a aplicarlas de manera correcta. ¿Para qué? Para disminución de falsos disparos, disminución de mejor utilización de recursos. Empezamos a reconocer rostros de diferentes maneras, con diferentes tecnologías. Empezamos a colocarlos en sistemas de control de acceso, empezamos a utilizarlos en sistemas de vía pública. Y ahí todo eso nuevamente empezó a generar muchísima más información. Esa información nuevamente es la metadata. ¿Qué color de ropa usas arriba? Pantalón, qué tipo de vestimenta, mochila, anteojos, barba, barbijo, gorra. Y empezamos a asociar esa información
con objetos. Y empezamos a clasificar estos objetos. Y ahí es en donde empezamos a entender que medir el nivel de ocupación de un lugar, tiempo de espera en un restaurante, en un nivel de atención en un hospital, en una farmacia, en la misma fila de retail que todo el mundo espera para compra, un accidente, una caída, todo eso era información que nosotros recolectábamos y podíamos generar alertas. Todas esas alertas estaban, ¿qué? Medidas en cuestiones de calidad, si eran ciertas, si eran falsas, qué tan real era lo que estábamos mirando, cómo lo podíamos interpretar, y ahí empezamos a aprender otros temas. El tema de acoso, seguimiento, peleas, tirones, o sea, situaciones de la vida diaria que nos iban dando cada vez más y más información. Ahora, cuando empezábamos a colectar esta información, empezábamos a usarla de diferentes maneras. En el caso de videovigilancia, está muy volcado al tema de seguridad. Entonces empezamos a ayudar a las fuerzas de seguridad. Empezamos a hacer software, empezamos a mostrar BMS, que es así como se llaman los software de visualización de video, y empezamos a mostrarle esta metadata. Empezamos a enseñarle cómo se realizan las búsquedas, empezamos a mostrarle cómo hacer seguimiento de objetos, cómo hacer clasificación, listas negras, listas blancas, desconocidos en personas, en vehículos, en caminos, personas que tienen que estar en una habitación y personas que no, sin ser sistemas intrusivos, o sea, sistemas que modifiquen el ambiente que están midiendo o controlando. Entonces, de esa manera empezaron a existir otras herramientas, como les comentaba, cámaras que me permiten medir velocidad, cámaras que me permiten poder ver cuánto tiempo en la fila de un semáforo estás, poder entender y acompañar esta información y centralizarla en un solo lado. Y entender por qué yo tengo que esperar aquí un semáforo cuando del otro lado no hay nada. ¿Les pasó? Claro que les pasó. Entonces, ¿por qué todo eso? ¿Por qué saber que nosotros podemos empezar a capturar, empezamos a reconocer, empezamos a ver eso? Y ahí es en donde empiezan nuestros primeros dos modelos de negocio. Nuestro modelo de negocio principal, y es así como nace Dawa, es Smart City. Para poder tener Smart City, el primer componente, ¿cuál es? Ciudad segura, Safe City. Y ahí empezamos a juntar mucha información. ¿Qué es ciudad segura? El control de flujos. ¿De qué? De todo. El agua, electricidad, personas, vehículos, trenes, cómo se mueven, cómo interactúa una estación de trenes, una estación de micros, en un pueblo chico, en una ciudad grande, todo es dato y ahí empezamos a acumular un montón de información. Y toda esa información que venía del video con inteligencia, venía de algunas herramientas, viene de todo lo que es captura de información, en el sentido de ¿qué? De medir cuánta gente hay y principalmente toda la parte de IoT me empezaba a tirar muchas herramientas que me permitían contar, medir ocupación, conversión, ver cantidad, todo lo que es tráfico, y empezamos a entender que también podíamos ayudar a las tiendas, al retail, a farmacias con 150 locales comerciales, a supermercados grandes, a supermercados chicos, y ahí entendimos que nuestro modelo no solo era de seguridad. La información que nosotros teníamos le podía servir al pequeño comerciante. ¿Tenemos contadores de personas que van en el dintel de una puerta? Sí, pero también tenemos contadores de personas que van simplemente en una cámara en una esquina y que determina cuál es el nivel de ocupación de un restaurante. ¿Al dueño le sirve? Sí, pero le sirve más si lo cruza contra ¿qué? Contra la facturación. Y le sirve más si lo cruza contra ¿qué? Contra producción. Y toda esa información que buscábamos para la ciudad segura, justamente empezaba a darme que, bien utilizada esa información, tenía rendimientos económicos, ahorros, gastos, control de pérdidas, empezar a hacer el negocio inteligente, lo hemos escuchado durante toda la mañana, pero principalmente la seguridad de que todo funciona bien, me permitía a mí, ¿qué cosa? Invertir y seguir para adelante. Y ahí nace nuestro modelo principal de negocio que acompaña a Ciudad Segura.
Desde el primer almacén hasta los primeros supermercados, el modelo del comercio minorista ha ido atravesando cambios. Ahora el desarrollo de la economía digital plantea enormes desafíos a la industria minorista. ¿Cómo implementará la industria minorista la transformación digital en el futuro? La solución inteligente de comercio minorista de Dahua es una solución en nube ideal para compañías minoristas con sucursales. Administran su tienda sistemáticamente, generan estrategia de comercialización específica y aversión inteligente a pérdida, reduciendo costos y mejorando eficiencia. Dahua proporciona el control en la nube. Puede utilizar celular o computadora para gestionar la tienda cuando y donde quiera. Reducen eficientemente el costo de inspección, implementa los beneficios de reducción de personal y mejora la eficiencia. Si entraran ladrones, el sistema inteligente notificará inmediatamente para que realice acciones garantizando los activos. Los detalles de delincuentes se suben a la nube y se comparten con otras tiendas. El análisis del flujo del consumidor le ayudará a comprender los datos en tiempo real y a conocer el tráfico pico durante cada intervalo para poder asignar una cantidad de personal adecuada e implementar una configuración de servicio óptima. El sistema de identificación de clientes le ayudará a delinear una imagen de clientes conociendo sus características. Con eso, generarán interacción efectiva con clientes y servicios de membresía. Se entendería las preferencias de clientes y conocer los productos más populares. Se diseñaría plan de posicionamiento en base al flujo del cliente y el análisis, mejorando la operación. También conocen las características de los gastos de clientes con reportes generados por el análisis de datos multidimensional. Producen campañas publicitarias y estrategias de comercialización más específicas, estimulando el deseo de compra. Al establecerse los datos en la nube y agregarse más características, se hallarán enormes cantidades de datos con múltiples perspectivas. La predicción precisa basada en datos proporcionará un apoyo creando gran valor a la industria minorista. Comercio minorista inteligente de Dahua, una nueva forma de operación minorista, un futuro inteligente. Y ahí nace esto. ¿Qué es esto? Dentro de la ciudad, como vimos, toda la parte de comercio y todos lo sabemos, lo que les estoy mostrando no es lejano, eso está aquí. Está aquí funcionando en Avellaneda, en 11, con grabadoras de 4 canales, de 4 cámaras, en la cual todos los comerciantes a través de un pendrive, y algunos ya lo automatizaron directamente con un servidor, tienen captura de fotos de todas las mecheras, en donde en este momento, a inicio del año pasado, había una base de datos de 300 personas, hoy hay más de 11.000 y pico de fotos de mecheras en 11 y Avellaneda, muchos clientes contentos, y es una detección automática. Y si yo lo puedo hacer ahí, ¿cómo lo llevo a la ciudad? Y la introducción fue información. ¿Qué se puede hacer en la ciudad? Ya vimos Machine Vision, Machine Learning, y lo que nosotros ahora utilizamos es Deep Learning. Deep Learning, a las herramientas que nosotros utilizamos, es capturar datos de todo tipo, Desde la entrada de un hospital con cámaras de reconocimiento facial, lo mismo la ficha médica, una patrulla que simplemente pasa con 4 cámaras instaladas y va haciendo reconocimiento de patentes para entender cuál tiene pedido de captura, cuál no, cuál desconoce, si hay autogemelos. Y ahí hay un montón de cosas. Entonces empezamos a ver que si yo empiezo a colectar datos, empiezo a tener plataformas de inteligencia visual, sistema de recursos, servicio de inteligencia de datos, integración de esas capacidades, diferentes organismos, privados, estatales, dentro de los estatales, con regulaciones algunos, actualmente sí, otros no, se centran en qué? En el funcionamiento de la ciudad
me da todo eso que se estuvo discutiendo recién también en el foro. Parte legal digitalizada. Se los dejo a comprensión de ustedes. Las herramientas y las posibilidades son muy, muy grandes. Y de ahí es donde nace, dentro de Dahua, este software. Este software utiliza Deep Learning. StarMap Solution es una plataforma que, a diferencia de las dos anteriores tecnologías, realmente empieza a reconocer patrones y a pensar como una persona. Si yo te veo hoy vestido de azul y blanco, a pesar de que mañana te cambies de ropa, yo sigo reconociéndolo, ¿verdad? Y lo reconozco ¿por qué? Por la manera de ser, por los hábitos, patrones, toma el colectivo, sale, almuerza en el mismo lugar, compra. Y ahí es en donde empieza a entender cómo te ves, qué haces. Todos somos similares, pero todos tenemos características individuales. Luego con eso empieza a llenar todo un sistema de profile, una ficha que identifica a cada uno de nosotros, objetos y demás, para luego poder tener un resultado. Y ese resultado se consigue mediante diferentes tecnologías. ¿Cómo se hacía antes una captura, un arresto, una identificación de una persona en diferentes motivos? Se conseguía la imagen, luego de la imagen se buscaba de manera manual o a través de aplicando alguna inteligencia artificial sobre el video, luego se encontraba la persona, luego se hacía la búsqueda del rostro de esa persona, luego se corría ese dato en otro sistema, se buscaba quién era esa persona y luego se trataba de poder entender cuál era la trayectoria de esa persona para luego realizar un arresto o una identificación correspondiente. StarMap no hace eso. StarMap directamente necesita a la persona o el bulto o lo que vos quieras buscar y automáticamente ya te lo tira. Lo que hace es definir perfiles y con eso hace minería de relaciones. Es encontrarte a vos y encontrar todos los vínculos que tenés vos. El vínculo con un auto, con tu trabajo, medio de transporte, personas, y cuáles son los vínculos de esas otras personas. Por eso esto ya es Deep Learning. Esto es otra cosa, en donde el mismo sistema empieza a trabajar solo. Este es un ejemplo de búsqueda para que tengan en cuenta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de herramientas, es bueno entender que la cuna de esto viene de la necesidad. China tiene ciudades muy, muy grandes, en donde desaparece la gente. Pero antiguamente era peor. Entre pueblos se robaban los chicos. Entre pueblos había límites de quienes las familias podían tener cantidad de hijos. Y en general, la mayoría de sus pueblos buscaban mano de obra en otros pueblos. Y se hacía de esa manera. Y actualmente, lamentablemente, sigue pasando en todo el mundo. Esta plataforma de StarMap te permite identificar a una persona que tenga ficha previa o no, poder identificar y empezar a identificar sus niveles de relación con diferentes personas. En este caso, marcaba ahí, en el periodo de 4 días se vieron 12 veces. De esas 12 veces, Barton, ahí se va a empezar a buscar todas las relaciones de estas dos personas, con todo lo que está relacionado. Hoteles, restaurantes, vehículos, peaje, cargó combustible, todo lo que sea necesario para poder encontrar cuáles son las relaciones fuertes o débiles o potenciales para que algo ocurra. Y recuerden que hoy hablaban de prevención. Para poder estar antes, la anticipación, el tiempo es lo que la inteligencia artificial nos da. Más tiempo. Entonces, fíjense cómo va armando, en este caso, junto con toda una base de datos previa que ya tenía, las diferentes conexiones y cómo lo va localizando. Más allá de que sea una persona, una cámara, un lugar, y en este caso lo que te está mostrando es que la visualización de esta cámara y lugar los comprende de diferentes maneras, en diferentes tiempos y en diferentes instancias y acciones.
Entonces, fíjense cómo se va dando, ¿no? O sea, yo quiero que me muestres las relaciones de 10 días de esta cámara de 5 personas que se hayan visto 5 veces en este lugar. Automáticamente me lo tira. Si tengo, le puedo agregar un tag en el cual me dice, mirá, tendría que estar relacionado con salud, o tendría que estar relacionado con robo, o tendría que estar fichado, o tenía... Entonces, uno puede empezar a ¿qué? A ahondar cada vez más en los datos y a armar toda la estructura de sociedades de lo que está pasando. Y en este caso, el ejemplo es venta de droga. Esto es Deep Learning. No es un chat, es una herramienta que se utiliza muchísimo. Y en este caso yo se los muestro en Smart City. Pero esto también se utiliza en industrias. ¿Dónde está mi empleado en minera? En grandes extensiones. ¿Dónde están los empleados en un hospital? Y ahí empezás a entender que esto no es solo para Ciudad Segura. ¿Cómo están? ¿Cómo se relacionan? Bueno, ahí terminó y me mostró la relación. Eso que lo que ven a la derecha es una sala actual que funciona con esta herramienta y estos son los lugares en donde ya está instalado este sistema. Yo creo que muchos conocerán The Line, que es un proyecto, por supuesto, gigante, en el cual esto ya está implementado. Tenés gente de diferentes, ¿qué cosa? Clasificaciones. Tenés operarios, tenés residentes, tenés desarrolladores, tenés inversores. Entonces, todos están trabajando en conjunto. Todos tienen objetivos a cumplir. El sistema también entiende cuáles son esos objetivos. Entiende de que si sos contratado de 9 a 5, trabajar de lunes a viernes, te espera a las 9 de la mañana. Si no estás, avisa. Algo pasó. ¿Por qué? Porque es tu patrón de conducta. Aquí les voy a mostrar uno más de cómo realiza búsquedas y en este caso a través de una persona o de un sospechoso. Fíjense cómo automáticamente esto se puede realizar, una búsqueda en vivo de una persona o de videos, hasta los días que tengas videos. Entonces empieza a buscar todas las relaciones dentro de un área específica y empieza a vincular todos los grupos de personas. Y por supuesto todas sus asociaciones con diferentes ítems. Actualmente DAWA tiene sistemas menores a este, instalados en countries, en los cuales muchas veces la central de monitoreo recibe llamadas de los residentes pidiendo por el hijo. Dice, mi hijo salió en bicicleta y no volvió hace 3 horas. ¿Dónde está? Y los mismos centros de monitoreo de los countries tienen ficha de todos ellos y lo único que tienen que hacer es arrastrar la fotografía, poner buscar y lo busca. Fíjense, en un country. Ahora imagínense en una ciudad de 45, 90 millones de personas, todos los datos que puedes tener. El video va mostrando los diferentes niveles de relaciones, las diferentes locaciones, cómo se pueden hacer segmentación de las mismas. Cómo podés generar alertas, o sea, marcar determinadas cámaras para que cuando esa persona u objeto aparezca en el lugar o ocurra un hecho específico, te avise. Y cuando te avise, si está, por ejemplo, si ocurre un accidente, pero no está la persona que vos estás buscando, solo es accidente. Ahora, si ocurre accidente y está una persona que estabas buscando, ahí hay un nivel de atención diferente. Fíjense cómo va tirando toda la data. Las fichas de cada ítem y cómo se va relacionando en las bases de datos. Y por supuesto, el ejemplo de lo que hace es colectar información y colectar evidencia completa, respetando protocolos locales. ¿Para qué? Para que se llegue correctamente a presentar un caso.
La diferencia de Dahua con el resto de las marcas que crean este tipo de tecnologías es que realmente Dahua trabaja en una vinculación muy fuerte con sus socios. Es así que yo estoy parado frente a ustedes gracias a la empresa MG y al señor Marcelo, que estaba por aquí presente. Dahua tiene un sistema que se llama D-Hop. D-Hop es un programa que permite a todos los diseñadores, a todos los integradores, a todos aquellos que quieran trabajar con inteligencia artificial y necesitan datos, bueno, nosotros les damos todas las API y los SDK para que hagan lo que quieran. Para que trabajen en diseños. Nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial, sí, pero no tenemos todas. Tenemos colaboradores en España, tenemos colaboradores en Estados Unidos, en México, Colombia, y aquí en Argentina ya tenemos dos, que anda dando vuelta por ahí, el señor Sebastián Seconi, que hace este tipo de implementaciones también. Entonces, por parte de Dahua, yo les dejo las puertas abiertas y les agradezco mucho su tiempo y que me hayan escuchado.